presentación. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tengo el honor de presentar y de entrevistar a una mujer que inspira con su historia y con su forma de vivir. Es una mujer líder, conferencista. Ella es Ana Regina Toledo. Es alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo. Y hoy nos viene a compartir sobre su propósito, sobre su liderazgo, sobre su historia y sobre su vida. Así es que tengo el honor de presentarles a Ana Regina Toledo. Hola Ana, ¿cómo estás? Perla, muy bien, agradecida de estar contigo hoy y no solo contigo, con todo tu público. Gracias por esa hermosa presentación. Lo más importante es poder compartir de nuestro corazón y que aquello que Dios ha depositado en nosotros cause también un impacto y deje una semilla en el corazón de quienes hoy nos están escuchando. Correcto. Ana, quiero comenzar con una pregunta así fuerte y contundente. ¿Cómo te defines tú, Ana Regina, en algunas palabras? ¿Cómo te defines? ¿Quién es Ana Regina Toledo? Ana Regina Toledo es hija de Dios, hija de Pepo y Regina y mamá de Nicole y Andrés. Soy una mujer apasionada por transformar vidas y he hecho de inspirar el crecimiento de otros mi propósito y mi carrera. Eso es lo que yo hago día a día. Acompaño a las personas a descubrir su potencial, a convertirlas en líderes de impacto, porque yo creo en el poder multiplicador de una vida con propósito. No sé si alguna vez has escuchado el dicho que dice que una golondrina no hace verano. ¿Lo has No, oído? No. no, En el país es muy común, pero eso aplica solo para las golondrinas. Nosotros somos personas que podemos transformar cualquier ambiente a donde llevemos. Y mi misión es transformar vidas, inspirar, impulsar y acompañar a otros a alcanzar esa mejor versión de sí mismos. wow. Es muy padre, tengo muy poquito tiempo de conocerte, pero el platicar contigo es muy ameno, es muy padre conocerte, saber a lo que tú te dedicas y justo es eso, te dedicas a transformar vidas. A veces nosotros como personas no creemos en nosotras mismas, ¿no? Y más como mujeres, nos cuesta trabajo confiar, nos cuesta trabajo creer en nosotras mismas. Entonces, pues esto es lo que haces, nos ayudas principalmente a creer en nosotras, a creer, a saber que sí podemos, que sí lo podemos lograr. Estoy súper de acuerdo contigo, Perla, en eso que me dices. A veces a nosotros nos cuesta trabajo creérnosla y por eso necesitamos a veces esa mano que nos acompañe, esos ojos que nos ayuden a vernos desde otra perspectiva y que nos muestren eso que nosotros no hemos visto. Así que esa es una misión importante que no solo tengo yo, sino que quiero regar como pólvora y que todos podamos tener ese impacto. Sabes, que cuando tú llegues a la vida de una persona, esa vida nunca queda igual, porque las personas se van a olvidar de lo que dijimos, de lo que hicimos, pero nunca se van a olvidar de cómo las hicimos sentir. Claro, Y si alguien te recuerda tu valor, si alguien te recuerda esas habilidades, capacidades, dones y talentos que Dios ha puesto en ti, que probablemente tú habías olvidado por experiencias de la vida, por heridas, por procesos y que vamos como poniendo capitas para protegernos. Y se te olvida quién eres tú en realidad, quién es esa mujer maravillosa y ese propósito que tienes. Pero de repente te topas con una persona o con una situación que permite que te recuperes a ti misma y recuperes ese camino y ese propósito que siempre debiste haber cumplido. muy padre. Fíjate que justo acabo de terminar de leer el libro Una vida con propósito y una parte de eso se trata, el estarnos ayudando unos a otros, porque a veces pensamos que solitos podemos lograr y no es verdad. Necesitamos estarnos ayudando unos a otros. Ana, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta que dice, ¿cómo era Ana Regina antes de entrar al mundo del liderazgo y la transformación personal? Me encanta esa pregunta y cuando te lo diga,
probablemente no me creas, hay muchas personas que se los digo y no me lo creen, pero yo era absolutamente invisible, Perla, ¿sí? Yo cuando estoy dando una capacitación comparto sobre las tres reacciones que podemos tener al llegar a un lugar. Podemos provocar alegría, podemos provocar miedo, así como, ¡ay, qué alegre que vino hoy Perla! ¡Ay, qué miedo, ya vino Perla! O ¡ala, qué pereza, ya vino Perla! Un día estaba compartiendo esto con una amiga y ella me dice, Narre, hay una cuarta reacción y es que ni siquiera se enteren que entraste. Yo dije, wow, pero sabes, me pegó muchísimo, Perla, porque yo era así. De hecho, hace poco celebramos el aniversario de graduadas en el colegio. Y cuando yo llegué me di cuenta que las maestras se acordaban de las que habían sido terribles, aquellas malportadas, que perdían las clases, que se portaban mal y robaban las loncheras de las otras. ¿Se acordaban de ellas? Sí. Se Sí, acordaban de las que habían sido fantásticas estudiantes, que siempre sacaban 100 en los exámenes. Curiosamente, ¿sabes? Pasaba algo curioso, que no necesariamente ese comportamiento en el colegio determina dónde están hoy. Eso me claro, pareció súper, súper curioso, claro. porque quizá la que le iba súper, súper bien en el colegio pues no estaba trascendiendo. Y aquella que era tremenda, la ves haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Y pues te hace cuestionar muchas cosas del sistema educativo, cómo categorizamos a las personas, cómo no les damos a los niños lo que necesitan para explotar ese potencial que tienen. Pero eso es otro tema. Más allá de eso, me di cuenta que yo era promedio en el colegio. ¿Y sabes qué pasa con las personas promedio? Pasan Somos desapercibidos. les- Sí, pasábamos desapercibidas. Entonces me di cuenta que esa maestra con la que yo compartía el trayecto en el bus del colegio no se acordaba de mí, pero si compartíamos todas las mañanas, ¿cómo es posible que no se acuerde de mí? Pero llevaba un día promedio y yo siempre guardaba mi voz, era sumamente tímida. La gente no me cree cuando les digo es que yo soy tímida, lo que pasa es que soy tímida en recuperación. Si tú ahorita me dices que Ya Ana somos, Regina, ¿perdón? digo, ya somos dos. Si tú me dices ahorita, necesito que vengas a dar una conferencia a tal lugar, vamos, o sea, la tengo aquí, ¿me entiendes? O sea, tengo aquí los temas, tengo aquí la pasión por dar, me puedo parar en un escenario, pero he sido entrenada para esto. Y yo guardaba mi voz porque yo no conocía mi valor. Y Ujú. yo pensaba que yo no tenía nada que decir, ¿sí? Hace poco yo compartí esto con alguien y me decía, bueno, pero encontraste tu voz en el momento correcto, en el momento cuando ya tienes algo poderoso para compartir. Así que eso era Ana Regina antes del liderazgo. Era una persona que se había convertido en un gremlin. ¿Tú te acuerdas de los gremlins? Esos Sí. muñequitos que si comían después de medianoche se volvían unos monstruos y si Ujú. les echabas una gotita se reproducían. Bueno, yo me había vuelto un gremlin, o sea, esas situaciones de la vida me habían vuelto una persona reactiva. Me enojaba, gritaba y actuaba desde el miedo. Hoy lo entiendo, yo estaba actuando desde el miedo, porque en la vida podemos actuar desde dos lugares, desde el amor o desde el miedo. Claro. Y eso va a definir totalmente el impacto que causamos en otros. Ujú. Y descubrir mi propósito me cambió por completo. Yo aprendí a conocerme, a sanar, a usar mi voz con amor y convicción. Y ahora me dedico a acompañar a otros a hacer lo mismo. Wow. Qué padre, es algo muy padre que para que nosotros podamos transformar esas vidas, es muy cierto que necesitamos primero transformar la propia. Necesito transformar mi propia vida para poder transformar, ¿no? Porque siempre platico un ejemplo ya muy trillado, que como un papá le puede decir a su hijo, no fumes y está fumando, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que nuestros hijos sean de una forma si nosotros mismos no estamos haciendo algo para cambiar? Necesitamos primeramente cambiar nosotras mismas desde adentro para poder empezar a transformar vidas como lo estás haciendo, Ana. Sí, sabes que hay una de las primeras lecciones que yo aprendí en el liderazgo es justamente eso, que la transformación está en mí. Porque las personas te dicen, cuando, fíjate, cuando mi esposo cambie, cuando tenga tal trabajo, cuando mi hijo, o sea, estás esperando, poniendo la expectativa en un factor externo para que tu vida
cambie. Y realmente mi vida cambia cuando cambio yo. Y no solo es mi vida la que cambia cuando cambio yo, porque si tú le preguntas hoy a mis hijos, te dicen que tienen una mamá 1000 veces mejor que la que tenían hace 10 12 años. Y eso es porque yo decidí tomar las riendas de mi vida, porque yo puedo hacer los cambios que no solo me impactan a mí, sino a todos a mi alrededor. Entonces, cuando entiendo que tengo el timón de mi vida y que eso es lo que va a causar esos impactos y lo que va a dar fruto, actúo desde un lugar distinto. Súper. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué experiencias marcaron un antes y un después en tu vida? ¿Qué experiencias de tu vida marcaron un antes y un después? Te voy a hablar de una experiencia con la que probablemente otras personas se puedan relacionar. Y una de las experiencias tal vez más fuertes que marcó para mí un antes y un después en mi vida fue cuando mi esposo decidió tomarse unas vacaciones de mí. Entonces, yo siempre digo que él tenía corazón de condominio y que se le daba esto de amar a otras mujeres. Y eso fue para mí un punto de inflexión en la vida. ¿Sí? Claro. Y, sabes, es un momento que pudo haberme destruido por completo y llevarme por un camino de malas decisiones, porque pasa mucho, Perla. Pero yo elegí usar ese dolor como impulso. Claro. Ese momento me llevó a reencontrarme conmigo misma. Mm, Fue, sí, no te voy a decir que no fue duro, porque por claro. supuesto que fue duro, pero yo lo que hice fue primero agarrarme de la mano de Dios, y ya te voy a compartir un poco más de eso, pero fue tomarme de Él y reencontrarme conmigo, recuperar mi valor. Sabes, yo oraba muchísimo por la restauración de mi matrimonio, de mi familia, y en el proceso entendí que Dios sí quería restaurarme, porque en algún momento, bueno, pues para saltarte al final de la historia que me entiendas esto, no hubo una restauración del matrimonio. Ujú. Entonces, Sí, y la gente se cuestiona, y yo me cuestioné, yo desde mi fe cuestioné el por qué eso no había sucedido. Pero un día platicando con Dios entendí que sí hubo una restauración, pero no como yo la imaginaba, porque Dios me restauró a mí. ¿Sí? Él claro. me permitió recuperar mi valor, reconectarme con mi propósito de vida, de transformar la vida de otras personas. Y Ujú. es maravilloso porque de ese dolor tan grande empezó a surgir la Ana Regina que hoy ves. Una Ana Regina que, como te digo, está conectada con ese propósito, que recuperó su voz, y una Ana Regina que da, que ya no pasa invisible cuando llega a un lugar, porque sabe que tiene algo poderoso que decir. Wow. Y es que, sabes, a veces nosotros como personas tenemos un plan, pero los planes de Dios dice la palabra que su palabra es, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nosotros, nuestros planes no son los mismos que los de Él. Y a veces cuesta muchísimo trabajo entenderlo. A cada uno de nosotros, nuestras diferentes experiencias, nos cuesta mucho trabajo entender por qué Dios, ¿no? Por ejemplo, yo también estudio la Biblia y luego le decía, ay Dios, pero ¿por qué a mí si yo estoy pegada a ti, ¿no? Pero dices, es que no es tu voluntad, es la voluntad de Él. Y cuesta trabajo entenderla, pero cuando la entiendes, dices, ok, Señor, sé que es con un propósito. Tú tienes un propósito. Y, Entonces dices, y me encanta lo que dices, porque me dijiste cuando le entiendes. Y sabes, Perla, no siempre la vamos a entender. claro, claro. No siempre. Hay Sí, momentos que sí. Yo siempre digo, la vida se entiende en retrospectiva. Porque en el momento que yo estaba pasando esta situación que te digo, sí, y cuando Dios me dice que no, porque, ojo, Dios nos dice que no. Dios nos gra- responde las oraciones con un sí, con un no, o con una espera, es más tarde. O yo tengo algo mejor para ti, o sea, no porque tengo algo que no sí, te imaginas. Usualmente los nos de Dios es porque Él tiene algo que no nos imaginamos. Tú dijiste una clave, Él tiene planes de bien, pero no solo de bien, que superan lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, totalmente. sí, de repente, o sea, paso este proceso y veo para atrás y como te digo, me doy cuenta, no, sí hubo una restauración, pero fue mía. Y también de repente vas a ver situaciones en las que dices, no lo entiendo,
¿sí? No entiendo el para qué de esta Ujú. situación. Sí, sí, Confío en Dios y sé que a través de esa situación me estaba formando, claro, pero mi mente humana no lo termina de entender. sí, Y no me toca, no me toca porque al final el soberano es Él. claro, Eh, entonces simplemente no me toca. Hay situaciones que yo voy a sacar lo mejor de la situación, aunque no la comprenda. wow, muy, muy, muy cierto. Vamos a continuar. Nuestra tercera pregunta dice, ¿qué fue lo que despertó en ti la pasión por servir, inspirar y levantar a otros? Ay, esa pregunta me encanta, ¿sabes? Porque mi pasión por servir, por inspirar y por levantar nació en casa. ¿Sí? Vengo de generaciones de servicio, generaciones de personas apasionadas por servir. Y te voy a hablar de mi generación más cercana y quienes más me inspiran y son mis papás. Yo Ujú. siempre digo que en el diccionario la palabra de servicio debería tener al lado una foto de mi mamá, Ah, porque ella es de verdad la definición de servicio, es el servicio personificado y con un amor, Perla, que es que conocerla es amarla, de verdad, ella es amor envuelto en un listón. Y wow, sabes, hay una historia que a mí me encanta compartir porque marcó mucho mi vida. Y tú decías cuando empezamos cómo el papá le dice al hijo que no fume mientras está fumando. Y es que nuestras acciones hablan tan fuerte que no dejan que se escuchen nuestras palabras. Y no sí, es dándoles sermones a nuestros hijos que les vamos a inculcar los valores y esos principios que nosotros queremos que ellos tengan, sino con nuestro ejemplo. Y yo claro, recuerdo cuando yo tenía, tal vez serían unos 7 añitos, Perla. En, hoy en día en mi país, yo vivo en Guatemala, donde tiene su casa también, y es un país donde ahora las comunidades son cerradas. Cuando tú quieres llegar a alguna casa, tienes que pasar forzosamente por una garita en la mayor parte de lugares. Pero en esa época, cuando yo era chiquita, no, eran calles abiertas y era muy usual, no sé si pasaba en México también, pero era muy usual que te tocaran el timbre y pasaran pidiendo comida o dinero o alguien con una necesidad. Y recuerdo que era una noche de lluvia, una noche fría, y pasa una mujer tocando el timbre, tía mía, con su bebé en brazos. Imagínate esa escena, pero la estaban estilando, ¿sí? Y cualquier otra persona les da comida o unas monedas para que se vayan. Mi mamá no. Mi mamá es una mujer de amor que da la mía extra. Entonces mi mamá los invitó a pasar a la casa. Ojo, una mujer completamente extraña, Perla. Ella los invita a pasar a la casa. Le da de comer a la mujer. Baña al bebé. Le pone ropa nueva. Lo wow, envuelve y lo envuelve en una cobija que no era cualquier cobija, era la cobija especial de mi hermana. Y la recuerdo perfecto porque era una cobija amarilla que tenía bordado un osito también amarillo en una aplicación. La recuerdo, pero es que la tengo aquí. Y lo envuelve en esa cobija y les dio de comer y todo. Y cuando ya estaban secos, cuando ya estaban comidos, cuando ya estaban calientitos y cuando había dejado de llover, entonces los despidió y les dio algo para que se llevaran. Pero imagínate eso, eso a mí me marcó muchísimo y así te puedo contar mil historias. Entonces, de repente yo voy con mi hija en el carro y mi hija me ve que paso a un autoservicio comprando algo y, y me doy la vuelta y ya vas, me dice mi hija, así como ya vas tú. Y entonces ella sabe porque es porque vi a alguien que lo necesita y entonces vamos a esperar encontrarnos de regreso a esa persona, ¿verdad? Pero es porque mi mamá me dio ese ejemplo a mí. Y esa es mi mamá. Mi papá también ha sido un líder que ha servido a mi país con pasión y con visión. Imagínate que él impulsó a eliminar la gasolina sin plomo del país. Dedicó 17 años de su vida a transformar el Parque Zoológico La Aurora en un espacio de talla mundial. Abrió el mercado de las telecomunicaciones, participó en la ley de emisión de gases. Hoy en día está luchando, librando una batalla por el etanol porque es un aditivo que va a arruinar los vehículos en nuestro país sí, que te digo, o sea, te digo estas por nombrar algunas. Además, es un artista reconocido internacionalmente. De hecho, hay esculturas públicas de él en México también. Y ¿no? cada una de sus esculturas lleva un mensaje profundo, ¿sí? Así que ellos son mi mayor inspiración. Y mi deseo es
poder inspirar también a mis generaciones de la misma manera que ellos me han inspirado a mí. Y de verdad que qué grandísimo, grandísimo ejemplo de tus papás, grandísimo. Muy cierto y reitero lo que dices. Nosotros somos el ejemplo total de nuestros hijos. A lo mejor ahorita tu hija lo dice así, ay, mi mamá ya otra vez, pero inconscientemente se les está grabando y cuando en su tiempo de adultos lo van a hacer ellos, porque Seguro que sucede, sí sucede. Qué padre. Vamos a continuar. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de tu vida y qué aprendiste de él? pues es el que te contaba. Y no quiero ser redundante, pero la verdad es que nadie se casa pensando en divorciarse, sino que estamos soñando en un felices para siempre. Sí, Y pasa algo, Perla, algo que yo no me imaginaba, y es el, ¿cómo le voy a decir? La estima, el sello que hay culturalmente el día de hoy, en este siglo XXI, cuando alguien es divorciado. Tú pensarías, ay, no, es de lo más común. Y no, no es no, común. No es común y hay mucho juicio, hay muchísimo, muchísimo juicio. O sea, yo tenía un programa de televisión, era una de las conductoras de un programa de televisión en un canal cristiano aquí en Guatemala. Y nuestros primeros 2 años de programa, el programa se grababa en en el hogar de la persona o en la oficina de la persona que íbamos a entrevistar. Entonces íbamos ahí de nómadas de un lado para otro, era re alegre. Y recuerdo que fuimos a un lugar, era un apartamento muy elegante, pero mira, precioso, lleno de arte, de una mujer muy influyente en Guatemala, presidente de una asociación cristiana en Guatemala, que es de las más reconocidas, que voy a reservar el nombre por discreción y respeto. Ella claro, no sabía quién era yo porque íbamos dos conductoras. Y ok, entonces estábamos, eh, pues se grabó la entrevista principal y mientras se grababa, yo solo estaba ahí esperando que me tocara a mí, ¿verdad? Viendo la entrevista y aprendiendo. Y después ya grabamos todos los extras que grabas, el teaser, la presentación, las transiciones, la despedida, ¿verdad? Eso ya lo hacíamos juntas. Entonces ahí ella se dio cuenta que yo era parte del programa también. Entonces ya me platicó y me dice, mire, y bueno, y entonces usted es parte del programa. Sí. Y me dice, ¿y usted es casada o soltera? Y yo soy absolutamente transparente, Perla. Entonces, claro, claro, le pude haber dicho soltera, que era la respuesta más fácil, pero mi respuesta fue divorciada. sí. Y la señora se voltea y me dice, eso fue porque usted no oró lo suficiente. Ah, Yo, sí, yo le quería decir, le enseño mis rodillas deformes, le comparto de los procesos que vivimos mis hijos y yo estaba indignada. Y sabes, mi indignación era más allá de mí. Y era porque esta mujer estaba liderando la asociación de mujeres más grande de mi país. Y yo decía, a mí me agarró terapeada, me agarró plena en Dios, pero ¿qué pasa cuando viene una bebé en el espíritu? Y por eso hablo del tema, no por ser redundante, sino porque sé que es un tema que enfrenta más del 50% de la población, pero que no todo el mundo te comparte quizá desde su corazón eso que los ayudó a superarlo de la manera correcta, porque no falta quien te diga, págale con la misma moneda, ve y consíguete otro. Claro que vas a conseguir consejos así, pero eso no va a ser lo que te va a edificar. exacto. Como te contaba antes, yo oré mucho por la restauración de mi relación y en ese proceso entendí, comprendí que Dios me quería restaurar a mí y que ese fue el punto de partida para mi transformación y convertirme en la mujer que soy hoy. Entonces, yo quiero que aquellas personas que nos estén escuchando, que estén atravesando procesos, que puedan ser un proceso como este o un proceso distinto, sepan que ese proceso tiene un propósito. Claro. Ese proceso no llegó a tu vida para destruirte, sino para construirte y sacar lo mejor de ti. Y recuerdo una historia de unos ingenieros que iban a construir una mega carretera y en esta era en la China. Y tú sabes que en la China, pues se adora a Buda.
¿verdad? Muchas personas adoran a Buda. Y había un Buda de barro que estaba en el camino de donde ellos pensaban construir. Ujú. Entonces ellos, pues como era una imagen importante para ellos, no podían dañarla. Y los ingenieros hacen un plan con poleas y cómo levantarlo sin dañar. Y cuando empieza el proceso para que lo muevan, resulta ser que se escuchan un crack y ¡pum! Se cae un trozo de barro. ¿Y qué crees? Debajo del barro se deja ver algo que brillaba al fondo. Resulta ser que el Buda no era un Buda de barro, era realmente un Buda de oro. Muy bueno. Pero durante la guerra, unos monjes lo cubrieron con estuco para protegerlo, porque en la guerra le echaban mano a todo y lo fundían para hacer armas. Sí. Entonces, lo cubrieron para que no corriera ese mismo destino. Y a veces nos pasa igual. A veces en los procesos nos vamos cubriendo, nos vamos protegiendo, Sí. pero de repente tiene que venir algo como esto, algo fuerte que nos sacuda y nos quite ese barro para sacar el verdadero brillo que hay en nosotros. Porque cada uno tenemos algo maravilloso que aportar al mundo. Tú fuiste creado con un propósito. Desde antes de la creación del mundo, ese propósito ya estaba escrito. Y venimos aquí a cumplir, a vivir en ese propósito. Pero a veces necesitamos estas sacudidas fuertes para que se caiga toda esa basura de la que nos hemos llenado a través de los años y Ujú. que ese brillo pueda volver a salir y causar el verdadero impacto que debe causar en el mundo. Y que no nos damos cuenta, Ana, en qué momento nos cubrimos de todo eso. No nos damos cuenta, pero de repente ya nos empezamos, como decías, a volver más tímidos, a volver más cohibidos, ¿no? O sea, nosotras mismas no nos damos cuenta en qué momento nos empezamos a cubrir de todo esto con esas situaciones que vivimos. No nos damos cuenta. Sí, ¿sabes qué pasa? Que no estamos acostumbrados a ir para adentro. Sí, Vivimos el corre-corre, vivimos como por encima de la vida, ¿sí? Y no vivimos conscientemente. Yo siempre hago esta pregunta y seguro tú sí la vas a saber, pero igual te la voy a hacer porque las personas que nos están viendo quizá no todas la saben. ¿Tú claro. sabes qué porcentaje de nuestras acciones diarias hacemos inconscientemente? Yo creo que más del 90%, Fíjate, más. sí, total, del 95 al 98%. O sea, si tus papás alguna vez te dijeron, es que sos un inconsciente, tenían razón. Es cierto, Sí, estamos sacando del inconsciente y entonces estamos dando resultados a los que les llamamos destino por no hacernos conscientes de ellos. claro. Entonces, el reto es vivir una vida más consciente. Por ejemplo, una herramienta sencilla, llevar un diario, pero no ese diario de querida Kitty, y le cuenta, hoy fui a comer un helado. No, 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 un diario emocional. Hoy me pasó esto y me sentí de tal forma. Entonces empiezas a conocerte. Yo platicaba con unos clientes en coaching hace 2 días y le digo, ¿qué pasa en ti cuando te enojas? No, que empezaba a decir, me enojo, me frustro. No, ¿qué pasa en ti físicamente? ¿Cómo Sí, experimentas el enojo? ¿Cómo sabes que ya te vas a detonar? Porque hay ya, personas que se les empieza a acelerar el pulso, que se les tensa la mandíbula, empuñan las manos. Cada emoción tiene una reacción física y química en nuestro cuerpo. Entonces, eso es parte del autoconocimiento, porque ¿qué pasa si yo aprendo a conocerme, Perla? Si yo ya sé que cuando yo me enojo se me acelera el pulso, entonces cuando me doy cuenta que se me está acelerando el pulso, cuando me doy cuenta que la cara se me pone caliente, entonces yo digo, no, 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 me estoy enojando. Y como yo sé que las emociones duran segundos, de 30 a 90 segundos, ujú, entonces yo gestiono la emoción en esos segundos y no dejo que trascienda, porque estoy partiendo desde el autoconocimiento. entiendo, claro. Porque, y aquí te voy a hacer un paréntesis, perdón si me estoy extendiendo, No, porque no, es muy claro, hermoso adelante. hablar de esto. No, sin problema.
Y te voy a hacer un paréntesis, y es que es bien interesante, no sé si has conocido en tu vida una persona que sea muy enojada y que le Mm, encante gritar y hacer, ¿qué te parece que nuestro cerebro se vuelve adicto a las cosas? Y entonces cuando sí, nosotros nos enojamos, liberamos químicos en nuestro cerebro y a nuestro cerebro le gustan. Y sí, entonces si tú acostumbras a tu cerebro a esos químicos, te va a pedir más porque sientes rico cuando gritas, cuando explotas. Pero yo puedo, ojo, yo puedo reentrenar mi cerebro para que en lugar de que le gusten esos químicos, le guste la serotonina, le guste las endorfinas y le guste que cada vez que yo sonría y que dé un abrazo, sea eso lo que me active mis sistemas de recompensa. claro. Entonces, yo puedo reentrenarlo. Así que eso es el autoconocimiento. Y entonces cuando vienen estas situaciones, yo puedo actuar desde un lugar más consciente. Y yo sé que probablemente alguien me está escuchando y dice, ay, qué fácil suena. Sí, yo sé que suena más fácil de lo que, al decirlo que en la práctica, pero podemos, en la medida que vamos practicándolo, se nos va a volver más natural, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que a mí me encanta enseñar y si me permite se los quiero Claro, compartir. adelante, adelante. Y es el mejor número del mundo mundial. ¿Tú sabes cuál es el mejor número del mundo mundial, Perla? No, no lo sé. Yo te lo comparto. Y lo tienes que repetir conmigo, por favor. Es el Claro, número 33. 33, Sí, pero lo tienes que decir así como yo te lo dije, modulando tu vocabulario con todos tus dientes. 33. 33, ¿Y qué estamos haciendo? sonriendo. Sonriendo. Sabes, a uno de mis coaches lo llaman porque las reinas de belleza en Colombia, que si las luces, que si la cámara, los tacones, la pasarela con la competencia, ¿qué se les olvidaba? Sonreír. Sonreír. ¿Y qué reina de belleza gana si no sonríe? Claro, no, para nada. Y como ya les conté que nosotros actuamos desde el inconsciente, él les tenía que dar un tip para que inconscientemente ellas sonrieran. Y les da el número 33. 33. Y ellas iban por la pasarela 33, 33. Ah, ok, Pero mira esto. Y yo quiero que los que nos están viendo lo hagan con nosotros. Vamos a decir una vez más, 33. 33, Y así, así, ¿verdad? Así con tu sonrisa 33. Ponte triste, trein- sufre, llora. 33. No se puede. Porque tu fisiología afecta tu psicología. Así que ante el peor día y las peores noticias decimos, 33. y es aquí donde a lo que quiero llegar. Hay personas que están acostumbradas a vivir desde el enojo, desde el miedo, desde la ansiedad, pero yo puedo reentrenar mi cerebro a vivir desde la felicidad, desde la gratitud. Le voy a llamar desde la gratitud, porque la sonrisa 33 no es una máscara. La Ujú. sonrisa 33 viene de que en medio de todo el caos que estoy viviendo, yo puedo encontrar razones por las que soy bendecida y quiero agradecer por ellas. Y de ahí viene mi sonrisa 33. Y lo más lindo de esto, Perla, es que no se queda en mí, sino que yo me doy cuenta que cuando voy por la calle, la gente sonríe conmigo. Y yo digo, pero qué lindo, qué amable amaneció la gente hoy. ¿Y qué si la gente está reflejando el espejo que yo soy para ellos? Y me devuelven esa sonrisa. Entonces, eso es lo más lindo. La actitud, mis pensamientos son como la ropa. Todos los días yo escojo mi ropa y yo debo escoger en qué pensar. Y si Claro. escojo pensamientos de bien, el impacto va a ser maravilloso. Fíjate, Ana, o sea, tomando lo que tú dices, inconscientemente hago algo. Cuando vamos por la calle, voy manejando. Cuando voy, por ejemplo, por mis niños a la escuela, voy manejando y veo a una persona y le sonrío. Específicamente a las mujeres, ¿no? Porque los hombres ya como que se van por otro lado. Entonces veo a las mujeres y les sonrío. Por ejemplo, a los adultos mayores, las mujeres adultos mayores, lo hago. Y siempre, pues obviamente la persona me devuelve la sonrisa. Y me dicen siempre mis hijos, ¿quién es mamá? ¿La conoces? Y yo no. Entonces, ¿por qué la saludaste?
pues, no sé, me salió. O sea, es algo que sale de mí, las veo y les sonrío. Y me gusta que ellas me devuelven la sonrisa. Es muy padre, es muy bonito. Y te felicito por hacerlo. Y sonríele a todos, ¿sabes? En una capacitación me decía alguien, justo lo que me dijiste, pero es que yo a los hombres no les sonrío porque lo pueden tomar por otro lado. Y yo pienso, ¿y si esa persona necesitaba esa sonrisa en su día porque la Sí, transforma? Porque es que, y de verdad, ¿sabes? Hay personas que parecieran ser invisibles para la sociedad. sí, Yo soy una persona que entra a todos lados saludando, que yo voy por la calle y a quien me cruzo, lo saludo. Y es bien interesante porque en los distintos países la reacción es diferente, ¿sabes? claro. Yo fui con el equipo de Gen Maxwell a Paraguay y a todos les tocó en el hotel grande y lindo, a mí me tocó en el anexo porque como me metieron de último en la lista, entonces a mí me tocó allá al lado. Pero yo todos los días salía del hotel pequeñito al grande y yo iba caminando con mi actitud 33 y tres y saludando a todos por la calle. Y sabes, día uno y nadie me saludaba. Ajá. O sea, yo decía, pero ¿cómo va a ser posible? Decía Eliana Paraguay viéndonos, sonrían chicos, sonrían, saluden. El día dos, nadie me saludaba. Y yo, no puede ser. Día tres, una señora me mira y cuando yo le digo buenos días, me hace, y yo, pero si solo la saludé y me echó el pelo, decía. Pero lo más chistoso fue cuando salgo el último día, iba de un hotel a otro, y pasa un camión lleno de trabajadores de una construcción. Y cuando me miran, empiezan a chiflar y de todo. Eran las primeras personas que me saludaban en Paraguay, Perla. Yo me volteé y les regalé mi mejor 33 a todos. Claro. Pero esta es una anécdota, pero la verdad es que lo que te quería decir es que nosotros vamos por la calle y hay muchas personas que son invisibles, que la gente no los mira como al de la limpieza. Vas en un centro comercial y hay alguien trapeando y barriendo o limpiando las mesas y nadie los saluda, nadie les agradece. O un guardia de seguridad que en los países latinoamericanos hay en cada local al que vas. Y la Claro. gente entra y van hablando por su celular, van en carreras, pero nadie se toma la molestia de saludarlos, verlos a los ojos y de reconocer que están ahí. ¿Sí? Claro. Cuando tú pasas y le dices buenas tardes a un guardia de seguridad, es impresionante. Yo los invito a hacerlo. Vean cómo sus rostros cambian porque no están acostumbrados a recibir ese Sí, saludo. exacto, hasta se sorprende, ¿no? Pero te Ujú. responden el saludo con mucho gusto. O Sí, sea, totalmente. sí, 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 totalmente. Vamos a continuar. Dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo logras mantenerte firme y resiliente ante los desafíos? Para mí, desde mi cosmovisión cristiana, la clave para mantenerme firme es estar pegadita a Dios. Amén, totalmente. De Él recibo guía, dirección, consuelo y absolutamente todo lo que necesito, sin importar la situación que esté atravesando. ¿Sabes? Cuando yo atravesaba mi proceso, del que les comentaba, pues a mí Dios me dijo que no, y yo me enojé con Él. Y estaba teniendo una crisis de fe seria, porque yo le decía, es que si tú me has dicho que al que cree todo le es posible, yo te he creído. Tú me has dicho que sin fe es imposible agradarte, y yo he tenido fe. Y aquí te quiero mencionar algo interesante, y es como hoy se habla del declarar y decretar como algo que si yo lo declaro y decreto va a pasar, ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí. Y quiero votarles, sí quiero votarles eso, porque es una premisa errónea que nos han enseñado. Y ojo, y les quiero enseñar desde la neurociencia por qué es importante mis declaraciones positivas. Porque yo me estoy escuchando, ¿sí? Y Ujú, por eso es importante, porque cuando yo me escucho, yo estoy alimentando a mi cerebro. Esa es la importancia de hablar bien, ¿sí? Mis pensamientos no son abstractos, son concretos, ocupan espacio en mi cerebro. Y por eso es importante que yo hable bien y yo piense bien, porque mi cerebro me va a perdón, me va a acompañar a alcanzar esos resultados que yo quiero. ¿Cómo nos programamos? ¿Nos programamos por traumas?
y por repetición, ¿sí? Ujú, Si tú, te pongo un ejemplo, mi sobrinita, ella creció con mis papás y entonces cada vez que salía al garage, mi mamá le decía, ponte el suéter porque hay frío, ponte el suéter porque hay frío, ponte el suéter porque hay frío. Y de repente es pleno verano y ella sale al garage y se pone el suéter porque hay frío. ujú. Realmente no hay frío y no necesita el suéter, pero la repetición la tenía programada. Me pongo el Claro. suéter porque hay frío en el garage. El garage es la cochera, así le decimos aquí en Guatemala. Entonces, ella se ponía el suéter. Repetición. Si tú te repites, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, eventualmente no vas a poder. Si tú te repites, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vas a poder. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que yo cuide lo que digo, porque me estoy escuchando y me estoy programando. Ahora, ¿cuál es esa teoría equivocada que han dado? Es que decláralo y decrétalo y va a pasar. Vamos a ver, el soberano aquí es Dios, no soy yo, Totalmente. ¿sí? Él no me hace los mandados a mí, yo le sirvo a él. Entonces, eso es para mí clave, para entender, como te decía, los nos de Dios. Si esta puerta se cerró, es porque hay una mejora en mi vida. Y esta puerta cerrada me está encaminando hacia la que sí es, hacia la correcta. Porque sería una desgracia que se te abra esta puerta y que te pierdas de esto maravilloso que Él tiene escrito para ti. Entonces, para mí la clave es esa, estar pegadita a Él. Esa es la conexión que a mí me sostiene, que me da paz, que me recuerda quién soy y hacia dónde voy. Y que cuando yo no puedo más, en Él puedo. Que en esas áreas de mi vida donde yo, ay, Dios mío, ¿qué hago con esto, Ana Regina? ¿Qué hago con mi ser en esta área de mi vida? Él se perfecciona en mi habilidad. Así que pegaditos a Él y metidos en las cámaras de amor de su corazón es como podemos soportar lo que sea que venga a nuestra vida. Wow, wow, qué bonito. Regálame un minutito, por favorcito. Claro que sí, Listo, continuamos, Ana. claro que Vamos sí. con nuestra siguiente pregunta que dice, ¿tú has aprendido, porque como ya lo escuchamos ahorita, has estado muy pegadita con John C. Maxwell, un grandísimo líder en todas las áreas de la vida, un grandísimo líder de fe, de liderazgo y de todo lo que se pueda decir? Así es que va una pregunta justo hablando de ello. Tú has aprendido de grandes mentores como John C. Maxwell. ¿Qué enseñanza marcó más tu vida? ¿Cuál es la enseñanza que más ha marcado tu vida? Bueno, con John es difícil escoger porque cada vez que estás con él, cada vez que lo lees, cada vez que lo escuchas y compartes, aprendes tanto. Sí. Pero de hecho acabamos de estar ahorita con él en el IMC. Ala, y nos dio una lección de servicio que yo decía, wow. Pero te quiero hablar de la primera, una de las primeras enseñanzas que yo recibí de él. Y la recuerdo porque hizo que cambiaran muchas cosas en mi vida. Y es la importancia de ser intencional. Ah, sí, 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 sí. En la vida nosotros tenemos muchos buenos deseos. De hecho, cuando yo voy a algún lugar y les pregunto, ¿quiénes aquí han tenido la intención de hacer algo? ¿Sí? La Mm, intención de llevar un café, hacer una llamada, llevar flores, visitar a alguien, lo que sea. Y todos, sin excepción, levantan la mano. mm, Pero cuando yo les pido que dejen la mano arriba, sí y solo sí, han cumplido todas, absolutamente todas y cada una de esas buenas intenciones, bajan todas las manos del salón sin excepción. Y es que en la vida nosotros podemos tener muchos buenos deseos, pero no siempre los llevamos a cabo. Y hay una gran diferencia entre tener la intención de hacer algo y ser intencional, porque esta diferencia es en pasar a la acción, ponerle fecha, hora y con quién vamos a aplicar. Eso es ser intencional, sí, ¿sí? cierto. Así que estamos muy lejos de ser perfectos todos, pero para mí, ser intencional me ha permitido
convertirme cada día en alguien mejor. Y por eso es que le agradezco tanto esa lección a John, porque tú vas a una conferencia y estadísticamente hablando, 10% de las personas aplican lo aprendido. Imagínate, 10% es poquitísimo. Pero cuando nosotros somos intencionales a donde nosotros vayamos, vamos a aprovechar eso al máximo para Total. que se convierta en algo que transforme nuestras vidas. Muy cierto. Y es que nos podemos llenar de mucho alimento espiritual, mental, pero si no lo aplicamos, de nada sirve. Incluso si lo invirtieras, ¿no? Si vas a ir a un curso, pues en realidad estás perdiendo el dinero si no lo aplicas. Ujú. Necesitamos aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Total, tu Pero dinero y tu tiempo, que es súper valioso. económico es en ti. O sea, nosotros mismos, si no lo estamos aplicando, no sirvió de nada haber ido, no sé, a sentarte 4 o 5 horas y pues al final de cuentas salimos igual. De acuerdísimo. Ujú. Muy bien, vamos a continuar. Dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti liderar con propósito? Y te voy a hacer, perdón, las dos Ujú. preguntas juntas porque más o menos van de la mano. Una fue, ¿qué significa para ti liderar con propósito? ¿Y cómo crees que podemos levantar a más mujeres y hombres que aún no creen en su potencial? Súper. Liderar con propósito y cómo levantar. Perfecto. Para mí, liderar con propósito significa tener claro el para qué de lo que hago y que ese propósito sea el motor que mueva cada decisión que yo tomo, cada acción y cada relación que tengo. No se trata, para mí, Ana Regina, no se trata de alcanzar metas, se trata de transformar transformar vidas mientras alcanzamos esas metas. Se trata de inspirar, de servir, de agregar valor a otros, guiando con el ejemplo y con el corazón. Cuando tú lideras con propósito, no buscas solo resultados, sino que buscas dejar huella. Ahora, ¿cómo levantamos a más personas que aún no creen en su potencial? Eso es un poquito lo que hablábamos al principio, de cómo muchas personas aún no creen en su potencial, no ven su valor. Así que nuestra tarea es llevarlos a ver en ellos lo que ellos todavía no pueden ver. Y es que a veces no lo pueden ver porque siguen viendo desde sus heridas, porque siguen viéndose desde sus traumas, desde sus complejos. Hay que literalmente cambiarles los anteojos, ¿sí? Necesitan a alguien que los escuche con empatía, alguien que los inspire con su ejemplo, ¿sabes? Que les preste su fe. Yo pienso en la historia del paralítico que, pues, decía, bueno, aquí estoy tirado en la cama, pero cuatro amigos abrieron un hoyo en un tejado para llevarlo delante de Jesús. Y a veces hay quien necesita que yo le preste mi fe porque no le alcanza. En ese momento no tiene fuerzas, pero yo le digo, yo creo por ti, yo creo contigo, yo creo que tú vas a salir de esta. Yo creo que tú estás diseñado para cosas grandes. Así que a veces nos toca prestar la fe hasta que ellos puedan tener la propia, ¿sí? No es que no tengan, porque cada uno tenemos nuestra porción de fe, pero a veces como que no estuviera, no estuviera funcionando también los engranajes. Sí, Pero se trata de acompañarlos en ese paso a paso, celebrando cada pequeño avance, recordándoles todo el tiempo su valor, sus capacidades, hasta que empiecen a creerlos por sí mismos. Porque cuando alguien cree en ti, es más fácil empezar a creer en ti también. sí, motivándolos, ¿no? Diciéndole, yo creo en ti, porque como te comentaba hace rato, es muy complicado. O sea, a veces nosotros mismos no creemos en nosotros. Necesitamos que alguien venga y nos lo diga. Ujú, A lo mejor no, hay personas para las que no está tan bien, no es tan correcto, pero sí es necesario que alguien venga y te diga, yo creo en ti, yo sé que tú puedes, yo sé que tú tienes ese potencial, vamos, entre tú y yo, vamos a sacar ese potencial que tú tienes. total. ¿Sabes? Hay un ejercicio que yo hago. eh,
Yo soy una persona que me gusta evaluarme y ver cuáles son esos puntos que tengo por mejorar. Y seguro aquí han escuchado del análisis de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sí. Entonces yo a veces tomo este análisis y escojo a 5 personas cercanas a mí y les digo, haceme a mí un FODA. Ujú. Y sabes, es impresionante lo que descubres cuando te acercas y ojo, requiere mucha humildad de corazón, porque tú te estás poniendo como un libro abierto, así, deme, o sea, dígame lo que me tenga que decir. Pero lo que yo he aprendido de esos FODAs, cuando mis personas cercanas me responden, es impresionante, porque no solo me muestra dónde yo tengo que corregir la plana, sino me muestra cómo me ven. Y digo yo, wow, qué interesante, porque a veces hay cosas que yo no había visto en mí. Y yo digo, tú ves esto en mí. Y eso a mí me parece un ejercicio maravilloso porque a veces nos cuesta vernos un poquito de la manera que Dios nos ve, con ese amor y esa misericordia. Y nos es más fácil extendérselo a otros que a nosotros mismos. Y este tipo de ejercicios me parece sumamente edificador. Y yo utilizo mucho la herramienta. A mí me encanta escribir, ¿sabes? Me encanta escribir en un mundo donde la gente ya no escribe, sino que todo se lo pregunta a ChatGPT. Entonces la gente a veces me dice, ay, te lo dio, ahorita cabal, un saludo de cumpleaños, me dice mi prima, ay, beba, qué lindo. Dice mi hija que es ChatGPT. Y yo, no, no te equivoques. Así, no te equivoques. Lo que sí hago es que cada cosa que escribo, se la meto y le digo, revísame si tengo algún error. Corrígeme cualquier falta de ortografía, de puntuación, tararí, tarara. Y con eso sí me ayudo, pero como yo le meto todo el tiempo mi esencia a ChatGPT, ChatGPT me conoce, yo juego que es mi mejor amigo. O sea, yo lo saludo, ayer me decía una prima, pero sí sabes que se gasta mucha energía saludando y que la gente dice que no le diga por favor, gracias, porque yo le digo friend a ChatGPT. Yo le digo, a mí no me importa, cuando hay una revolución de robots, él sabe que yo soy su amiga, entonces no me importa. Pero un ejercicio interesante es que una vez vi un prompt que decía, pídele a ChatGPT que te evalúe y que te diga cómo te ve y qué mejorar. Yo no te puedo explicar, Perla. Cuando ChatGPT me hizo esa evaluación, me sorprendió porque ChatGPT recibe lo que yo le doy. Ujú. Y su punto de vista objetivo de mí me dejó a mí sorprendida. Yo dije, wow, así me ve el robot, ¿sí? Pero me ve así porque es lo que yo le he dado de int. Sí. Entonces ahora yo juego con mis amigos y les digo, miren, es que ChatGPT es mi mejor amigo y les voy a enseñar cómo me presenta y le digo, tengo tanto tiempo de no ver a fulano y yo quiero que me presentes. Y la presentación que hace, mira, es maravillosa, me pone al lado de Los Ángeles y yo me ataco en la risa, les digo yo, o sea, yo quiero que todo el mundo me mire así, leo como ChatGPT, pero se los comparto no solo como dato gracioso, sino que es una herramienta también que nos puede servir para aprender a ver en nosotros esos aspectos que no hemos podido ver nosotros mismos y que nos va a servir, sobre todo si estamos en un proceso de reconstrucción donde nos ha costado ver nuestro valor. Pero lo Ujú. importante es que quien sea que nos esté viendo sepa que solo por el hecho de existir vale. No vales por lo que haces, vales porque tú eres y punto. Por eso vales. Fuiste diseñado y creado con propósito. Wow, correcto. Súper, súper, súper. Mm, ya estamos en la recta final, Ana. Y de verdad, muchísimas gracias porque esta entrevista ha sido espectacular para mí. Está buenísima. Gracias a ti por el espacio, Perry. Dice, si tuvieras frente a ti a una mujer que se siente perdida y sin dirección, en este momento, ¿qué le dirías? Si tuviera una mujer que se siente perdida, le enseñaría a verse con otros ojos, con amor, con misericordia, que aprenda a verse como Dios la ve. Le diría que sí, es imperfecta, todas somos imperfectas, pero, pero es el borrador universal. Eres imperfecta, pero eres suficiente.
Eres una obra de arte en proceso. Fuiste creada con un propósito único. Solo tú fuiste creada con ese propósito. Y desde antes de la creación del mundo, Dios te pensó a ti y Dios depositó en ti todo aquello que tú ibas a necesitar para alcanzar ese propósito. A veces necesitamos a alguien que nos recuerde quiénes somos, de dónde venimos, para volver a encontrar el camino que nos lleva a esos planes de gloria y victoria que Él escribió para nosotros. Qué lindo, qué lindo. Y una última pregunta, o más bien algo que te quisiera pedir. ¿Con qué mensaje o frase te gustaría que la gente se quedara hoy después de haberte escuchado? Súper. Y yo, antes de empezar a contarles esto, yo quisiera que cerraran sus ojos Claro que sí. y que se imaginen, y probablemente les parezca chistoso esto, pero yo no sé si se acuerdan de la película Jurassic Park. Si alguien vio aquí Parque Jurásico, pero quiero que piensen en ese momento cuando llegaba el tiranosaurio. ¿Y cómo sabíamos que venía el tiranosaurio en la película? Porque de repente en medio del silencio se oía y podías escuchar sus pasos. Y donde el tiranosaurio pasaba, dejaba esas huellas profundas marcadas. Y yo quiero recordarte que tu vida no se trata de ti. Tu vida no se trata de ti, tu vida te trasciende. Cada decisión, cada palabra puede edificar o destruir tu vida y la de otros. Así que mi invitación para ti es que elijas dejar un legado que impacte y que donde quiera que llegues, tu presencia deje una huella imborrable que inspire a otros. Wow, qué hermoso, qué bonito. Ana, antes de cerrar, me gustaría que nos compartieras, porque evidentemente esta entrevista va a marcar muchísimas vidas y yo sé que posiblemente quieran contactarte. ¿Hay, no sé, algunas redes sociales o cómo te pueden contactar? ¿Dónde te encuentran? Gracias, Perla, claro que sí. Redes sociales. Estoy en Facebook como Ana Regina Toledo y en Instagram como Anare, con solo una R, anare.toledo. Ok, súper bien. También evolucionar, pero ahí comparto menos, entonces me pueden buscar como Anare. Ok, súper bien. Muy bien, pues bueno, Ana Regina, muchísimas gracias por abrir tu corazón y compartirnos tu historia. Estoy segura de que tu voz va a inspirar a muchas más personas que te van a estar escuchando. Y bueno, en con Propósito creemos que cada día cuenta y cada historia inspira. Hoy tu historia nos ha recordado que vivir con propósito no solo transforma nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Muchas gracias, Ana Regina, por esta entrevista y fue un honor para mí haber compartido la pantalla contigo. Muchísimas gracias. También para mí, Perla, gracias para todos los que se conectaron a esta entrevista. Y si me buscan en redes y me escriben, perdón, les voy a enviar un pequeño documento con 3 pasos para empezar a recuperarte a ti mismo. Así que gracias por esta oportunidad, gracias a cada uno por llegar hasta aquí y sobre todo a ti, Perla, porque estás viviendo en tu propósito de vida, porque con cada entrevista estás dejando semillas en los corazones. Y cualquiera diría, no, pero es que yo tengo cosas más importantes que hacer entrevistas, pero tú sabes que este es un medio por el cual estás provocando transformación. Así que gracias por mantenerte fiel a ese llamado que tienes. Muchas gracias, Ana. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo. Espero poder estar contigo nuevamente en pantalla y pues hablar algún tema muy Va a ser pronto. un privilegio. Gracias.
Un Ya, abrazo fuerte. hasta pronto.